En este video explicaré el tiempo present progressive o continuous. Pueden ver, dependiendo del autor, del libro o de la publicación, que utilice present progressive o que utilice present continuous. Es lo mismo, es el mismo tiempo, nada más que son dos formas distintas de decirlo. Es presente progresivo o presente continuo, es igual. Este es un tiempo que yo creo que ustedes están muy familiarizados, es el que termina con ing. Pues para estas oraciones positivas que vamos a realizar, primero vamos a hacer oraciones positivas, más adelante haremos las negativas. Debemos escribir el noun, el sujeto, el sustantivo de la oración, y depende de quién estemos hablando, vamos a escribir la conjugación correspondiente del verbo to be, am, are o is. Si estoy hablando de I, utilizaré am. Si estoy hablando de he, de she, de it, o menciono un nombre, siempre y cuando esté hablando en singular, es decir, que siempre y cuando esté hablando de solamente uno, uso is. Y si hablo de you, de we, de they, o hablo de varias personas, o sea, en lugar de mencionar un solo nombre, menciono dos nombres, Juan y Pedro, pues entonces ya no es singular, es plural, dos o más. En este caso usamos are. Después vamos a escribir el verbo principal de la oración y vamos a agregar ing al final. Después escribimos el object, el predicado. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos I, es el noun, y como estamos hablando de I, pues escribimos am. Aquí está am. Después el verbo, verb, aquí está study, estudiar, con terminación ing, ing. Y el object es English. I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Estos verbos en el presente continuo se conocen como gerundios. En español los conocemos como gerundios. Son los verbos que terminan con ando, endo. Estudiando, caminando, comiendo, corriendo. Están hablando de una acción que se está realizando en este momento. Actualmente se está llevando a cabo. Siguiente ejemplo. He is working in his project. He es el noun. Entonces depende de he, que voy a poner is. Aquí está is. Después el verbo, verb, el verbo es work. La acción es work. Y agregamos ing. Lo demás es el object, el predicado. He is working in his project. Él está trabajando en su proyecto. You are reading a magazine. Estamos hablando de you, entonces voy a poner are. You are reading a magazine. Tú estás leyendo una revista. Muy bien. Pero si un verbo termina con E, con la letra E, vamos a quitarle esa E para poder agregar la ing. Pero si ese verbo termina con doble E, por ejemplo, see y agree, pues no le vamos a quitar ninguna E, se la vamos a agregar como quiera. Por ejemplo, el verbo like me queda de esta forma. I am, y como like termina en E, una sola E, le quito la E, aquí está, la tacho y le pongo ing. Me va a quedar liking o liking. I am liking this new TV series. Me está gustando esta nueva serie de televisión. She is having. Have termina con una E. Entonces le quitamos la E y agregamos ing. Having. Entonces esto lo tachamos, no le ponemos esta E. She is having breakfast. Ella está desayunando. Have breakfast es desayunar. Estas dos palabras juntas es desayunar. O comiendo el desayuno, porque así se dice en inglés. Y por último tenemos dance. Termina en E. We are dancing. Le quitamos la E, agregamos ing. Our song. Nosotros estamos bailando nuestra canción. Si las últimas letras de un verbo tienen el siguiente orden, consonante, vocal, consonante, se repite la última consonante del verbo antes de escribir ing. Excepto si la última letra es Y, W, X o L. Existen algunas excepciones para esta regla gramatical. Un ejemplo de ello es el verbo listen. Vemos que termina en consonante, vocal, consonante.
A pesar de que sus últimas letras son consonante, vocal, consonante, no se duplica la letra N al conjugar el verbo en gerundio, es decir, la terminación ING. Hay algunas excepciones, son muy raras, pero hay que tomarlas en cuenta. Como quieran, no vamos a meternos mucho en eso, nada más me interesa más la conjugación del tiempo antes que estas reglas gramaticales, pero por si lo ven por ahí y ven listening con una sola N, pues es por eso, es una que se brinca la regla. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo beg, que es como rogar. I am begging for a rainy day. Yo estoy rogando por un día lluvioso. Entonces, aquí termina en consonante, vocal, consonante, y al agregar la ing vamos a repetir la última consonante, por eso tenemos dos G. She is shopping at the mall. Ella está comprando en el mall. Entonces, el verbo es shop. H-O-P. Consonante, vocal, consonante. Entonces, para agregar la ing, tenemos que repetir la última consonante, doble P. They are swimming in the pool. They are swimming in the pool. Ellos están nadando en la piscina, en la alberca. Entonces, swim termina en consonante, vocal, consonante. W-I-M. Entonces, para poder ponerle la ing, vamos a repetir la M. Esto es en algunos casos. Son muy raros aquellos verbos que se brinquen la regla, pero es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, vamos a hacer estos ejemplos. Yo voy a hacer 3 y ustedes van a resolver los otros 10 restantes. I y this movie. Entonces, estamos hablando de I. Recordemos que después del noun debemos de poner la forma correcta del verbo to be, am, are, is. Estoy hablando de I, por lo tanto vamos a usar am. I am, y tengo el verbo enjoy. Y vamos a poner enjoying. Ahora, enjoy termina en Y, la Y es una consonante, pero con estas consonantes Y, W, X y L no se agrega una doble consonante al final. Por eso es nada más enjoying, así con una Y. I am enjoying this movie. Yo estoy disfrutando esta película. He, estamos hablando de he. Entonces la forma del verbo to be que le corresponde es is. He is right. Right termina con una E. Y entonces vamos a conjugar writing. Vamos a quitar la E para poner ing. Y por último tenemos Sergio and I. Sergio y yo. Estamos hablando de dos personas. La forma del verbo to be que le corresponde cuando estamos hablando en plural es are. Y por último tenemos work. Vamos a agregar ing. Ustedes se van a encargar de completar las otras oraciones. Espero que se encuentren bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Si tienen alguna duda, escríbanlo aquí en las publicaciones o en la tarea y yo estaré al pendiente para contestarlo.